Y vamos a recibir ahora a Arturo Larrabure, Seferino. Sí, claro, Arturo Larrabure, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué tal, Seferino? Acá estamos bien, por suerte. Acá estamos con Victoria Villarruel, que a pedido de la audiencia, parte de la audiencia está acá con nosotros. Nos decían, ¿cómo no invitan a Victoria Villarruel? Está ¿Qué muy te bien, parece a vos? Seferino, está bárbaro. La Parece... gente del Twitter le da con todo, ¿viste? Sí, cada día más. Vi que la quieren llevar también, que la invite Mirta Legrand, y no quiere Mirta Legrand. Y bueno, ya le invitará, porque la abuela de Vicky le gusta mucho el tema de Mirta Legrand. Viste, sí, que es de una época, no quiero decir que sea una persona mayor, ¿no? Pero es muy moderna en el modo como pregunta. Es muy buena. Sí, mientras deje hablar está bárbaro, pero si interrumpe a cada rato es difícil, ¿no? Es como Intratables, donde vos estuviste, bueno, ahí no se puede ni hablar, ¿no? No, y menos con los temas que tocan ustedes. Claro. Esos temas políticamente correctos. Claro. Incorrectos, perdón. Incorrectos, sí. Bueno, se ha cumplido hace poco un nuevo aniversario del asesinato de su papá. Exactamente, 41 años, el martes pasado. ¿Estuvo por acá usted? Anduve un ida y vuelta, muy rápido. Porque usted vive en Tres Arroyos, ¿no? En Tres Arroyos, y mi hermana vive cerca de acá, mi única hermana, que es un poco mayor que yo, 2 años y medio. Vive a 70 kilómetros de Tres Arroyos, Claromecó, que es un balneario muy lindo. Y bueno, los dos fuimos para rendirle homenaje a papá, y es el único momento, muchas veces, ¿no?, en el año que nos vemos con gente muy querida, ¿no? ¿Ustedes son de Tres Arroyos? ¿También su papá era de ahí? No. Usted se fue allá. Nosotros somos de Capital Federal, pero las vueltas de la vida nos trajo por este lugar porque desde chiquitos veraneamos siempre en Claromecó, lugar donde vive mi hermana. Yo una vez estuve haciendo una entrevista a Luis Matini, que fue el último jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo, que al final es el que causó la muerte, ese grupo guerrillero causó la muerte de su papá. Le pregunté por su papá y me dijo, bueno, nosotros no sabíamos qué hacer, más o menos así era el concepto, ¿no? Con él, lo queríamos largar, pero necesitábamos un argumento, hasta que le dijimos, mire, denos unas clases de explosivos, porque su papá era experto en explosivos, y se negó. Conozco esa parte. Y me dijo él, es un héroe. Lo tuvimos que matar. Siempre me acuerdo de eso, ¿no? Habla muy bien de su papá, ¿no? Sí, creo que literalmente era, se puso en patriota. Se puso en patriota, sí. Se puso en patriota, sí, lo leí en Viva la Sangre, ¿no? Ese relato suyo, ese libro tan real, ¿no? Se puso en patriota, habla muy bien de su papá, ¿no? Bueno, papá había tomado la modalidad de cantar todos los días el himno nacional y rezar. Eso, ¿por qué lo sé yo? Por las dos personas que estuvieron en celdas cercanas. Uno es René Vicari, que vive, y el otro era un industrial Breus, que, bueno, comentaba eso y a lo que eran sometidos, ¿no? Las torturas a las cuales eran sometidos. Pero él realmente llevaba la argentinidad en su nombre. Claro. Cuando nació, mi abuelo dijo, este hijo era el 7º hijo varón. Mi abuelo no quiso que sea ahijado del presidente, era tucumano, año 32 había nacido, estaba Uriburu, ¿no? Y mi abuelo dijo, este hijo será para la patria, y no se equivocó, realmente fue así,
porque no había antecedentes de militares en la familia. En la familia de él, en la familia de mi mamá sí. Y a él lo capturan en Córdoba, ¿no? En Villa María, que era en una fábrica militar, una de las 14 fábricas militares que existían en el país en aquella época. Fábrica militar de pólvoras y explosivos, Villa María, Córdoba. Y una de las paradojas de la historia es que usted va, por ejemplo, al monumento a las víctimas del terrorismo en la Costanera y encuentra como víctima del terrorismo a un chico que creo que ya se había recibido de médico, que participó de la guardia médica, o sea, de los 2 o 3 personas que estaban por si había algún herido entre los atacantes del ERP, que después, cuando termina la operación militar, digamos, cuasi militar del ERP, es perseguido por la policía y muere en un accidente de tránsito porque toma una curva. Buscarol también lo va a encontrar a Brolo también, que combate enfrente. Yo era chico, pero me despiertan los disparos, porque era realmente, cuando hablan de que no había una guerra, yo los quisiera poner en esa situación. Yo tenía 15 años, me despiertan los disparos, me levanto, no prendo la luz porque era tiros por todos lados, y a 50 escasos metros de casa lo van a buscar al teniente coronel Guardone. Él se defiende, su familia, que eran todos chicos, y su esposa y la empleada, le cargaban las armas y él tiraba. En un tiro le pega a Brolo. Claro. Brolo cae muerto ahí prácticamente. Bueno, también están como víctima del terrorismo de Estado Iván Brolo, ¿no? Iván Brolo está Argañarás también que muere en el motel, y está también... El motel era como el centro de operaciones. El centro de operaciones. Hay una película que está en internet, Decididos de Córdoba, que cuenta cómo es el desarrollo de todo el copamiento. Ahora, también está el soldado que entrega la fábrica, Petigliani, y hace muy poquito yo hablé con el soldado al cual deje herido, que hoy tiene, bueno, está prácticamente, ha quedado hemipléjico, pero bueno, reconstruir la historia se la puede reconstruir, hay que tener ganas, ¿no es cierto? Sí, está todo para hacer. Lo que pasa es que ahí está la paradoja de la historia, donde hay un bando que ganó una batalla cultural, por lo menos hasta ahora, y que se sabe bien quién es, ¿no? Y claro, mire, Petigliani tiene en Oliva, que era el pueblo donde había nacido, tiene una escuela que lleva hay una placa de homenaje que dice: gracias a tu generoso ejemplo. Y después, bueno, obviamente está en el Parque de la Memoria. Es decir, no estaremos convalidando que puedan volver a atacar, después sobre todo de ver lo que ha pasado en Paraguay en los otros días, o está pasando en el mundo, ¿no? O hay un video que está dando vuelta también, donde 3 viejos integrantes del ERP se ponen el uniforme militar y dicen que se están armando, que la guerra continúa. Y Arturo, si eso pasa, ¿dónde nos iremos a vivir, no? Bueno, por lo pronto no sé a quién vamos a llamar, porque con el antecedente que tenemos, porque la pregunta clave es: ¿qué tenían que hacer los militares? ¿Esconderse? ¿Y qué tenían que hacer según usted? Yo creo que, digamos, el gran error de los militares, que es lo que condena la causa 13, es la metodología empleada. Pero la metodología empleada, y usted lo ha escrito también muy bien en uno de sus libros, había 4 cursos de acción, y la metodología empleada, que acaba de suceder en el juicio ahora en la mega causa La Perla, es elegida por orden institucional, digamos, constitucional, ¿no es cierto? Cuando Videla presenta los 4 cursos de acción, eligen
con la desaparición de personas, que es condenable, por supuesto que es condenable, pero esto es como el Boca River que se juega el domingo y uno quiere saber con anticipación el resultado, pero lo dice el lunes, ¿no es cierto? Yo creo que ahí está el error. Lo dice Leis también, que es preferible defender a la nación o atacarla. Lo pone en esos términos, prácticamente para que la gente lo entienda. Yo hablaba bastante con Leis antes de su enfermedad terrible y bueno, lamentablemente falleció. Necesitamos muchísimos más Leis o Labrania para aclarar, o más Graciela Fernández Meijide o Norma Morandini para terminar de aclarar este tema, que no puede ser que seguimos dando vuelta como el perro del hortelano, ¿no? Estamos con Victoria Villarroel, que acá le quiere decir algo. ¿En privado? No, público. Puedes decirle. No, a ver, con Arturo vos sabés que estamos trabajando hace 10 años para lograr que se reconozcan los derechos humanos de personas como su papá, y de por supuesto también de los civiles, de los miembros de distintos sectores de la sociedad que fueron agredidos, y nos encontramos con un Estado que impide totalmente que avancemos sobre el armado de una historia completa. O sea, la historia no se puede explicar de apartes, y nos encontramos con que del otro lado hay una muralla en la cual, cuando se trata de hablar de los crímenes del terrorismo, pasamos a ser nosotros genocidas o fachos, o pasamos nosotros a responder, cuando aquí los que debieran estar respondiendo son los que además se enriquecieron en los últimos 12 años. Sí, claro, con la bandera de los derechos humanos hubo mucho enriquecimiento ilícito. ¿Qué le parece a usted, Arturo? Y muchísimo, uno no sabe cuándo llegue el final, porque si sigue habiendo plata, si siguen firmando subsidios, y bueno, va a seguir estando esto, porque en el copamiento de la fábrica militar intervienen más de 60 hombres. Es muy importante la película Decididos de Córdoba, que la gente la vea, porque está la gente que está hablando, la gente que participó del copamiento, que fue juzgada y fue condenada. Estamos hablando del 74, por eso el cambio de metodología es muy importante, determinar cuándo sucede en la Argentina. Se juzgaban y si los encontraban culpables se los condenaba. A ver, esos tipos que fueron condenados, ninguno cumplió su pena. Fueron excarcelados, inclusive alguno se fugó. Usted sabe muy bien que Charlie Moore, que participó del copamiento, cuando tenía que seguir en la cárcel se fugó a Brasil, y bueno, es uno de los tantos testigos estrellas del juicio en La Perla, ¿no? Ese caso es impresionante. Charlie Moore es un personaje de película. Pero uno ya a esta altura del partido parece tragicómico. El tipo sale de escena, como dice usted, de una manera imprevista, por decir algo, y se va a San Pablo y después viaja por ACNUR, por los refugiados, a Londres. Por ahí se queda, pasa el tiempo y vuelve, pero no vuelve como imputado, sino vuelve como testigo estrella. Por eso le digo, es una cosa de loco. Yo hablé con él, ojo, tipo simpaticísimo, lo quiero conocer, porque vale tomar un café, pero aparte le dije, Charlie, ¿cómo podés ser testigo? Bueno, pues yo soy testigo pero no viajo, todavía con la prerrogativa de declarar por videoconferencia desde la embajada argentina en Londres. Y en base a él, claro, hubo las condenas del juicio anterior, que por ahí dijo la verdad, pero es un testigo difícil de admitir en un proceso penal común, ¿no, doctora? Doctores. Así es. Bueno, tengamos presente además también que estas personas, en el caso de Charlie Moore, fue citado en el juicio de la causa del papá de Arturo. Y no quiso venir. Por supuesto que no. Y no quiso declarar por videoconferencia. Está sindicado, obviamente, como responsable también. Claro, porque a él lo capturan por eso, junto con su mujer, ¿no? Exacto. Y sin embargo, en la causa Larrabure, por supuesto que ni se presenta, no asoma ni la cabeza. Entonces, cuando uno ve este doble estándar, este doble discurso constante, esta hipocresía, cuesta tomar en serio también. No, y cosas. Después, en el juicio anterior, Quique le dan la oportunidad al hijo de una víctima, después que
que es atribuida por Charlie Moore a los comisarios de la época, digamos, de la intervención peronista de Córdoba, o sea, durante el gobierno de Isabelita y de Perón también. Bueno, al hijo de una supuesta víctima de estos comisarios le dan la oportunidad y asciende y ocupa varios cargos, le dan la oportunidad de escribir un libro. ¿Sobre quién? Sobre Charlie Moore. O sea que Charlie es una estrella ya de libro. Dentro de poco hace una película, un grupo Insut, ¿sí? O alguien, ¿no? No, es terrible, y es terrible lo que nos pasa como sociedad, ¿no? Está bien, indudablemente cada vez es menos gente que se cree este relato. ¿Por qué? Porque hay periodistas como usted, Ceferino, y no le quiero dorar la píldora, pero nosotros necesitamos que haya 10 relatos, por lo menos. No, yo creo que la gente está muy avivada. Lo que pasa es que el periodismo va muy atrás de los acontecimientos. Y algunos empresarios periodísticos, como tienen mucha cola de paja, hacen fuerza. Después tenés una constelación de periodistas jóvenes que quieren brillar y demás, y que ven en esta causa algo importante para colocarse dentro de lo que sería un centro izquierda progresista, una cosa de liberal a la estadounidense, que es una estupidez, pero nosotros somos un poco estúpidos respecto del mundo porque estamos muy lejos. Pero la gente, yo creo que está recontraavivada. Solo falta el líder político que diga, por ahí sea Macri o no, el que diga: mire muchacho, que yo lo veía bastante más en De la Sota que en Schiaretti en el caso cordobés, ¿no? De la Sota lo veía como con más espalda y más fuerza política. Schiaretti el otro día anduvo llorando ahí en el juicio, que seguramente debe ser verdad, pero para una persona que estuvo con Cavallo, que estuvo ya con el peronismo kirchnerista, que ahora está con el macrismo, no le creo mucho a las lágrimas, ¿no? El año pasado estuvimos con Arturo en un debate que organizó la Fundación Hannah Arendt de Elisa Carrió, con la presencia de ella. Y bueno, y allí debatimos incluso con Graciela Fernández Meijide sobre este tema de la década del 70, y cada uno expuso su posición, por supuesto con la vehemencia necesaria, pero también con la necesidad de conversar de estos temas, y de conversar todo, no solo una parte. Y se pudo desarrollar sin ningún problema. Elisa Carrió en ese momento fue criticada y sin embargo asumió el peso de tomar esa decisión. La verdad es que esperamos que en algún momento Cambiemos también tome el rol que la historia le ha deparado, que es este. Sí, y una cosita más, Vicky, estaba Lombardi también. Estaba Lombardi y habló, dijo unas palabras. ¿Recordás, Vicky? Sí, así es, estuvo el que actualmente es el ministro de Cultura. ¿Qué dijo? Encomiaba que se hablara de este tema, que se debata sobre esto y que no se escondan más a ciertas víctimas. Pero yo siempre digo, y usted lo sabe también, Reato, que Pinedo es familiar de una víctima del terrorismo, Federico Pinedo, ¿no es cierto? Y sin embargo, cuando te hay que tocar este tema, es como que le tiembla, que es como que usted dijo al principio, políticamente incorrecto. Y Macri ahí lo están tironeando de un lado para el otro, uno Pero siente. Sobre Macri hay anécdotas y anécdotas, veremos qué pasa. Bueno, Arturo Larrabure, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, por favor, un abrazo grande a ambos. Y también tenemos que despedir a Victoria Villarroel, que ha sido tan generosa de venir a charlar con nosotros. Así es, ya con su reflexión final, ¿no? Muchas gracias por el espacio. Ayer tuve la oportunidad de escuchar en el programa de Ceferino Reato un reportaje a la doctora Victoria Villarroel, y la segunda parte, que es la que acabamos de escuchar, se refiere a la charla que tuvo este periodista con Arturo Larrabure. En este preciso momento estoy con Arturo en línea. No quiero parecer arrogante, simplemente como oyente me quedaron algunas preguntas, y una vez más molestándote, Arturo. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Fabián? Buenas tardes. No es ninguna molestia, porque cuando nosotros, distintas víctimas del terrorismo, decidimos que había que abrir nuestro dolor,
nuestra caja de silencio. Creímos que era muy importante dejar nuestro testimonio, sobre todo por nuestros hijos, nuestros nietos y tantos jóvenes que solo han escuchado en la Argentina una parte de la historia, y esa parte de la historia no siempre dice la verdad. Claro, creo que es lo que trataron de hacer en el programa, ayer en el programa de Ceferino Reato. Lamentablemente, muchas veces en radio 1 hora es mucho tiempo para el que está interrogando, pero es poco tiempo para ustedes, ¿verdad, Arturo? Y es verdad, pero hay que ver algo que me parece que es muy importante. Reato hoy debe ser de la Argentina uno de los periodistas que más conoce la historia del 70. Fíjate que si vos escuchabas la parte del reportaje, hablábamos de Buscarol, Brolo, Argañarás, Petillani, Charlie Moore, y te estoy nombrando 5 participantes del copamiento de la fábrica militar. Claro, precisamente Charlie Moore es uno de los personajes pintorescos que aparecen en los juicios de los mal llamados casos de lesa humanidad. Él declaró, Carlos Raimundo Charlie Moore, en el juicio a Videla. ¿Por qué Charlie Moore está relacionado con el trágico evento de tu padre? Porque participó del copamiento. Esos más de 60 hombres fuertemente armados, uniformados con casacas de combate, con un distintivo rojo como única diferencia del ejército argentino, que si ustedes han visto ese video al cual hacía mención Ceferino Reato e hice mención yo, que han aparecido los otros días 3 viejos integrantes del ERP vestidos de combate y con sus nombres de guerra, ¿no? Comandante tanto, comandante el otro. Hay inclusive una película que está en internet, Decididos, el ataque a Villa María, Decididos de Córdoba, comandados por el comandante Pedro, que era Juan Eliseo Ledesma. Es decir, estos 5 nombres que yo te he dado, de los cuales Brolo muere en combate frente a mi casa, yo no lo veo, pero lo escucho, porque van a atacar la casa del director, que era el teniente coronel Guardone, enfrente del casino de oficiales donde se desarrollaba la fiesta, donde he secuestrado mi papá y el capitán García. Brolo es herido por el teniente coronel Guardone, cae. Al otro día nosotros, los chicos de la fábrica, los hijos de civiles y militares, mirábamos todos con ojos que no lo podíamos creer, porque se veía todo lo que uno puede ver en un enfrentamiento. La casa de Guardone, las paredes de Guardone tenían más de 300 impactos de bala. La casa mía, en la puerta por donde yo me movía tratando de entender qué es lo que estaba pasando, porque yo abruptamente me despierto, veo que tiene también entradas de fusiles, porque no eran balas ni de juguete, ni de cebita, ni de nada, eran balas de guerra, eran armas de guerra. Por eso cuando hablan de que no hubo una guerra en la Argentina, yo quisiera que esas personas que me lo niegan hubieran estado esa noche en la fábrica militar. Brolo entonces cae herido y muere. Después Brolo, y fíjate lo que son las circunstancias de la vida, es llevado y es enterrado en la quinta de otro integrante del ERP, que era escribano cercano a Villa María, tenía la quinta, y después lo dan por desaparecido. Fíjate las cosas que uno va descubriendo con todo esto. Claro. Petillani es el soldado entregador, el que ataca en la noche a su compañero, al otro Colimba, porque estaba haciendo la conscripción Petillani,
era oriundo de Oliva, estudiante de arquitectura, tiene hoy en la escuela donde fue en la primaria una placa de homenaje que dice gracias a tu generoso ejemplo, colocada en plena democracia en el gobierno de Cristina Kirchner. Esta placa, generoso ejemplo, atacar a tus superiores y a tus pares, lo hiere prácticamente de muerte, y como dice Jorge Carlos Fernández, que aún vive por suerte, le dieron 3 veces la extremaunción, le pegó 2 impactos de bala en la cabeza y 1 en el tórax, e inclusive subido la gorra que aún conserva Fernández de esa trágica noche. Pettillani entrega la fábrica, ingresan y después, bueno, se producen esos enfrentamientos. Buscarol es lo que era la posta sanitaria, era un médico o estudiante de medicina, oriundo también de la zona de San Francisco. Hemos inclusive intercambiado con algún integrante, alguna persona por Facebook de San Francisco, porque la gente no puede creer que en este relato kirchnerista se haya tratado de hacer creer que estos tipos eran jóvenes idealistas que luchaban por un mundo mejor. Lamentablemente, Arturo, es cierto, lamentablemente hay un montón de gente que considera que esto es correcto, y como vos bien decías, el atacante, el asesino, tiene una placa de honor, y el caído defendiendo la patria, lo único que tiene es o una silla de ruedas, o en este caso estar hemipléjico, ¿verdad? Es así. En la Argentina se ha intentado, mediante jueces como Zaffaroni, ¿no es cierto?, esta política donde el pobre tipo es el victimario, y la víctima, hemos visto en estos días, se está discutiendo en la Argentina otra vez si el médico que mató al que lo iba a robar o al que lo iba a matar, está bien o no que esté preso. Claro. Ayer este hombre estuvo en la televisión y todo el mundo ha visto lo que dijo. Es decir, esto no le gusta a nadie. A mí tampoco me gustó presenciar lo que presencié en esa noche, ni a mi padre seguramente le gustó estar esos 372 días en ese horrendo pozo. Pero bueno, son las cosas que nos han tocado vivir, y nosotros como familia, como hijos, aportamos nuestro testimonio para que otras personas puedan tener elementos de juicio. Eso no significa, yo siempre digo, yo no digo que me crean, yo digo que al menos tengan esta parte de la verdad que a mí como hijo me tocó vivir. Sin duda. Y hablando de tu responsabilidad como hijo, si me permitís, vamos a ver unas fotografías. La primera de ellas es la estás viendo, la de la escalera hacia abajo, una foto de una escalera hacia abajo. Eso es la cárcel del pueblo donde estuvo tu padre 372 días. Sí, no estuvo 372 días, estuvo eso. Yo tengo el documento porque los carceleros también figuran en el Parque de la Memoria. Padres de quienes soy una diputada nacional, Josefina González. Esto pasa en la Argentina de hoy, no es que estamos hablando de algo que es una película de ciencia ficción. No, esto es real, pasa en la Argentina de hoy. Los carceleros, los padres, tíos y la abuela de Josefina González escribían lo que ellos llamaban el diario del día, por eso es diario, de la prisión. Lo trataban como reo, y lo que hacía y lo que no hacía, y lo que sentía, independientemente del diario de mi padre, que se encontró 2 años después, ¿cierto? Ahora, esa escalera la describe muy bien mi padre en su diario de cautiverio, donde inclusive hace la contabilidad. Los que se paran
la parte de arriba de la casa con ese escondite de duendes o de brujas. Sí, ese hueco. Ese hueco era, en realidad, inclusive, por ejemplo, mira, Tumini estuvo hace poco en la política y se lo ve con Victoria Donda o con Stolbizer. Tumini era uno de los constructores de cárceles del pueblo, inclusive está sindicado como quien hizo la cárcel del pueblo de Aldo Moro en Italia. Claro. Es decir, hay que decir las cosas con nombre y apellido en la Argentina, tenemos que crear esta mentira. Pero bueno, después, como posiblemente pase en Colombia, estos integrantes de pseudo ejércitos, falsos ejércitos, se incorporan a la política y así logran impunidad. Y así, a través de distintos medios, logran callar las voces de aquellos que tratamos de hablar para decir esto es lo que hicieron, tengamos cuidado. Sin duda. Arturo, sacame de una duda. La foto que vemos ahora es un tacho contra la pared. ¿Qué es esta parte de la cárcel del pueblo? Por supuesto que esos lugares que eran celdas, mal llamadas celdas, porque burdamente, tenían mucha limitación de espacio. Mi padre estaba encerrado en 2x2x1. Y él era un hombre alto de 1,84 centímetros de estatura, vale decir que prácticamente su cabeza tocaba con ese techo que en realidad no era un techo, sino que era una excavación y estaba ultramente construida. Claro. Ese tacho era el inodoro portátil, no había baño. Es decir, que hacía sus necesidades y bueno, y la tenía ahí, compartía eso, ¿no es cierto? Claro. Con los olores nauseabundos que pueden imaginarse. Pero él hace el ingreso a esta cárcel del pueblo, y me olvidé de decirte esto, el 3 de noviembre de 1974. 3 de noviembre de 1974. Y aparece su cuerpo sin vida el 23 de agosto del 75. Se cree que lo asesinaron un 19 de agosto del 75, y una de las primeras medidas que yo pedí en la causa judicial, en la investigación, es para terminar con este tema, porque me fastidiaba mucho que dijeran que mi padre se había suicidado. ¿Por qué me fastidiaba? Porque, ojo, una persona en esa situación tal vez llegue a la desesperación y a la locura de suicidarse, pero yo lo he conocido a mi padre, me crió durante 15 años y me educó y me crió y me dio los valores que aún hoy conservo, y son aquellos que trato de transmitirle a mis hijos, y ojalá se los pueda transmitir como él me los transmitió. Claro. Pero era una persona que yo decía ayer en la entrevista con Seferino Reato, su padre es un héroe. Yo no le dije, pero por supuesto que es un héroe. ¿Quién tiene duda que es un héroe? Cantaba el himno nacional todos los días, rezaba todos los días. Cuando Luis Mattini, que sigue viviendo Luis Mattini, Arnold Kremer, nombre de guerra, integrante del ERP, habló con Reato, le dijo, se puso en patriota porque no quiso negociar, porque nosotros queríamos de alguna manera liberarlo y no sabíamos cómo hacer para liberarlo. Claro, habrán visto que no tenían razón para matarlo, pero yo le quería decir a Reato, y les quiero decir a ustedes, que no es que se puso en patriota, era un patriota, llevaba la argentinidad hasta en su nombre. Argentino del Valle. ¿Por qué argentino? Porque mi abuelo, cuando nació, le dijo a mi abuela, este hijo va a ser para la patria. Era una persona. Yo he puesto inclusive
El otro día recibí una carta de una persona que había sido alumno de él en la UCA, en la Universidad Católica Argentina, en segundo año, y comentaba del desarrollo del combustible del Famitol mejorado, y terminó diciéndome que mi padre estaba en conexión y en tratativas nada menos con Luis Di Palma, el famoso Di Palma de la Argentina. Y te cuento una anécdota pequeña. Cuando salió el Torino en la Argentina, él quiso comprarse el Torino y soñaba en que se lo entregue en blanco para pintarle la bandera celeste y blanco en el medio. Ese era mi padre. No es que se puso en patriota, era un patriota. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que la gente no puede entender, o sea, tiene que entender. Claro. Era un patriota que luchaba sin armas, porque las únicas armas que tenía era su voluntad, su himno nacional y su rezo, esperando o que lo liberen o que lo maten. Cuando yo hago la investigación, pido a ver si se había suicidado o no, y la respuesta de los 4 peritos que analizan es que mi padre no se había suicidado, que había sido estrangulado, y encontraron un elemento más que nosotros no lo sabíamos, lo desconocíamos, que tenía alcohol etílico en sangre en una cantidad que estaba considerado como alcohólico. Entonces una persona con esa graduación alcohólica no puede ni siquiera defenderse, porque no se puede mantener en pie. Fue estrangulado, desmayado con un golpe de martillo y desde atrás. No pudo ni defenderse. Esos eran los integrantes del pseudo ejército, el ERP, que atacó al ejército argentino en forma irregular, a la noche, emboscándolo, y estos eran los revolucionarios que querían cambiar a la Argentina y estuvieron hace poco, 12 años, conduciendo los destinos de nuestra patria, y lo único que vimos es que se robaron absolutamente todo. Arturo, déjame volver un segundito a la situación de la cárcel del pueblo. 2 preguntas en una. Disculpame que me vaya del tema, pero me parece que es muy bueno comentarle a los jóvenes, porque ellos han vivido lo que vivimos estos 12 años. No, está bien para clarificar. Sobre todo, volviendo a la cárcel del pueblo, tu padre era vigilado, o generalmente los secuestrados eran vigilados por 2 personas, y curiosamente, cuando hablamos de que no hubo guerra, el único que podía hablar con el secuestrado era el capitán. Esto es... Exactamente. Los carceleros tenían capucha. Eran jóvenes. ¿Y por qué él constata en el diario que son jóvenes? Porque le veía las manos. Y vos, cuando ves las manos de una persona, te das cuenta de la edad. Correcto. Porque él no le podía ver el rostro, pero sí, por ejemplo, podía verle los ojos. Sí. Por eso, cuando tiene un diálogo tremendo con un encapuchado que le ofrece recuperar la libertad, y ahí viene el diálogo y le hace mención Luis Mattini, y le dice: usted tiene un desequilibrio emocional que no le permite apreciar su situación. Usted está en esta cárcel del pueblo porque el ejército al que usted pertenece lo ha abandonado. No estoy abandonado, le dice mi padre. Estoy acompañado de mis seres queridos y de mi patria y de mi ejército, que formó mi carácter y no me abandonará jamás. Ese diálogo escrito en ese diario hoy tiene una trascendencia fundamental. Sí, sin duda es un diálogo histórico ya. Trabaje para nosotros y será libre. A ese precio no, prefiero la muerte. Hijo mal parido, yo no te estoy leyendo esto, Fabián. Hijo mal parido sería trocar este mísero encierro mientras mi alma se envilece en el fondo de estos miserables. Esto hoy pertenece a la historia argentina.
Sí, sin duda. Hoy los argentinos tenemos que tomar conciencia que vivimos una guerra, la peor de las guerras, la guerra revolucionaria, y ya no hay forma de que la gente no lo entienda, porque los hemos visto actuar durante tantos años. Sí, eso no queda la menor duda, sobre todo estos últimos 12 años, en los cuales otra vez han secuestrado esta especie de memoria tan extraña, memoria, verdad y justicia que tanto discutimos los argentinos. Con respecto a esto, Arturo, con respecto a tu profesión, tu trabajo, ¿cómo repartís el tiempo entre una familia bastante amplia que tenés, tu ocupación laboral y, bueno, la búsqueda de la justicia con el caso de tu padre y tantas otras víctimas del terrorismo? Bueno, yo tengo un trabajo a la mañana de 7 horas, trabajo en la Municipalidad de Tres Arroyos, yo soy licenciado en investigación operativa, me he desempeñado hace muchos años en el tema de la informática, hoy estoy trabajando también en comunicaciones. A la tarde tengo una empresa de informática, computación, con desarrollo de sistemas, y entre la mañana y la tarde, mi tarde comienza a las 4 de la tarde, en ese hueco entre 2 y 4, es este el horario en que estamos dedicando, yo trato de desarrollarme sin dejar de lado de atender mis temas personales y familiares, ¿no es cierto? Lo que pasa es que mis hijos han entendido que para mí esto es una deuda de honor, y esto es lo que yo le quiero decir a tanta gente. Aquellos que pueden dejar su testimonio lo tienen que hacer, se tienen que esforzar y lo tienen que hacer. Los testimonios son únicos, son irrepetibles, entonces son muy importantes, porque esto cuando se analice, esto es como analizar la historia, y nosotros escuchamos sobre San Martín, sobre Belgrano, sobre Pueyrredón o sobre Saavedra, pero acá estamos dejando un testimonio vivo porque nosotros como esas personas. Claro. Entonces es importante, y mi familia realmente, a pesar de que muchas veces me dicen, papá, pero por favor, pará un poco, ¿qué? ¿A dónde querés llegar? Ya está, ya hiciste todo lo que tenías que hacer, dijiste que escribías el libro y parabas. No se puede parar. No se puede. No se puede parar porque Argentina es un país injusto. Si Argentina fuera un país justo, yo hubiera parado mucho antes. Pero acá no hay verdad, no hay memoria, no hay justicia y no hay historia. Y dejemos de lado la reparación, que es un tema que a mí no me motiva, sinceramente. ¿Por qué? Porque gracias a Dios me pude desarrollar bastante bien en mi vida, a lo largo laboral, ¿no es cierto? Entonces, pude criar y educar a mis 5 hijos. Estamos por recibir en cualquier momento a nuestro tercer nieto con mi esposa. Hace muchos años que nos conocemos con mi esposa, y ella fue una de las principales impulsoras del libro. Yo no lo hubiera podido hacer si no hubiera tenido ni a mi esposa ni a mis hijos, que ellos me motivaban para hacerlo. Hacelo, papá, seguí, terminalo, porque llegó un momento cuando yo veía esas cosas y esas imágenes, de las cuales hoy puedo hablar naturalmente, que me hacían mucho daño. Durante 30 años nosotros guardamos esto en una caja muy preciada y muy dolorosa, y con mucho silencio. Ese silencio a nosotros nos hizo encontrar ese barniz que hoy tal vez nos recubre y nos protege, ¿no es cierto? ¿Es difícil, Arturo, explicarle a una persona que no te conoce el porqué de estos 40 años de lucha? ¿Por qué no cesar en algún momento? Es difícil porque la gente viene con preconceptos armados, porque la gente ya en la educación primaria ya está recibiendo el mismo barniz del otro lado. Es decir, hoy para muchos Walsh es un héroe, pero no hablan de que era un pedófilo, por ejemplo, no dicen nada de eso. Vos te estás refiriendo a sus escritos en Cuba, con prostitución y prostitución infantil. Exactamente, pero nadie dice eso. Y bueno,
La Argentina tiene una estación de subte en la capital federal que se llama Rodolfo Walsh, y mis hijos, por ejemplo, leían los cuentos de Rodolfo Walsh y lo tildaban, digamos, los profesores lo tildaban como que era realmente impresionante, bueno, que era un joven idealista también. Yo comencé, y creo que te lo he contado, Fabián, la escritura del libro después de años, porque uno de mis hijos vino llorando del colegio cuando tenía 11, 12 años, un adolescente, y me dijo, papá, me dijeron que los militares son todos unos asesinos, y son unos genocidas, que esto, que el otro. Y yo le dije, mira, hijo, tu abuelo, porque yo no hablaba de esto, mis hijos, yo no era un tema de conversación, porque me parecía que esta cadena de dolor yo no se la tenía que pasar a mis hijos. Yo tenía que tratar de criarlos en un ambiente donde no se sepa esto. Pero llegaron los Kirchner y cambiaron la historia, y al querer cambiar la historia no tuve otra alternativa que salir a contar mi verdad. ¿Crees, Arturo, que la llegada de los Kirchner y la modificación de la historia te reimpulsó a volver al tema de tu padre? Y Totalmente. ¿Fue como un motor para vos? Sí, fue el motor, básicamente fue el combustible, el motor que movilizó mi alma y todo mi espíritu, y realmente porque yo escribí el libro en tiempo récord, lo hice en mis vacaciones, en mis tiempos libres, y me ayudaba mi esposa, como te dije, y mis hijos, y las amigas y amigos de mis hijos, pasaban las cosas. Es decir, fue movilizante, pero trabajó toda la familia en esto. La cooperación fue total. Total. Es más, hoy mi esposa todavía, después de terminar el libro y haberme ayudado como me ayudó, no lo puede leer. Hay algo, Arturo, que es significativo en la historia de tu padre, y es la parte de que no es discutible la relación con, casos de lesa humanidad. ¿Has tenido problemas de ese tipo de todas maneras? ¿Alguien que que desconoce las fechas, o que ha tratado de inculcarle o pisotear la memoria de tu padre? No, porque hoy yo creo, que hago un héroe indiscutido. Porque le han tratado de buscar por todos lados. Es más, fíjate que han tratado y siguen tratando de decir se suicidó, y en realidad no aceptan como prueba estos estudios, veredicto de los peritos médicos forenses. Claro. No es que yo los traté. Hay 3 que son de la Corte Suprema, entonces mal que mal yo podría haberlos contratado. No dudan del heroísmo de mi padre. Lo que sigue discutido en la Argentina, y vos lo sabés muy bien, es el concepto de lesa humanidad, que es un concepto sui generis, adaptado sobre todo en la Argentina para que de alguna manera los que atacaron y aún hoy viven, y algunos ostentan cargos públicos, logren la impunidad. Es que yo escuchaba el otro día cuando me hizo la entrevista Eduardo Feynman a uno de los hijos de desaparecidos o nietos, lo escuchaba y decía que eran delitos comunes los que ellos cometían. Sí, estás hablando de Juan Cabandier, que dijo que eran delincuentes comunes, sí. Ah, sí, exactamente. Y yo me quedé sorprendido. ¿Cómo puede ser? Y la verdad, indudablemente ellos, por eso en mi Facebook escribí la definición que dio mi padre en su diario de Capelio sobre el tema de delitos comunes. Es decir, desde aquella época ya quieren hacer creer que son delitos comunes lo que hicieron. Es decir, secuestrar, torturar, hacer perder 40 kilos de peso, meter en un lugar como el que vos estás mostrando en las fotos, ¿eso es delito común?
El Estatuto de Roma parece que para la Argentina, para el caso de las víctimas del terrorismo, no existe. Sí, la traducción es muy extraña. La traducción del italiano al español es muy extraña en ese caso. Arturo, con respecto al tema de guerra o no guerra, para ir cerrando, ¿vos considerás que algunos ex revolucionarios que admiten esto, que admiten que hubo una guerra, es como una pizca de honorabilidad? Yo creo que sí, y he compartido un panel en la rural frente a un cura, un monseñor que falleció hace un tiempo. Estoy hablando de Luis Labraña, y la otra noche también Eduardo Feynman, que ha decidido realmente abiertamente ya entrevistar. Esta noche la va a entrevistar a Victoria Villarruel en su programa de radio El Mundo, muy importante, le va a dar 1 hora posiblemente de tiempo. Luis Labraña habló conmigo, realmente me pidió disculpas, porque nosotros a esta altura del partido también queremos dar vuelta la hoja de esta triste historia, pero queremos que se arrepienta, queremos que digan: nosotros nos equivocamos, como lo está diciendo Luis Labraña, cometimos errores. O, por ejemplo, cuando Graciela Fernández Meijide este fin de semana en el diario Infobae hizo una nota y los dijo: no eran guerrilleros, eran terroristas, claramente. ¿Por qué? Porque usaban el terror. Nosotros teníamos miedo de salir a la calle y la gente tenía miedo. ¿Por qué? Porque explotaban bombas, lo ha hecho perfectamente Vicky Villarruel en la estadística que dio extraída de Los Otros Muertos, que es un trabajo de 5 años de investigación. Las bombas todos los días, pero parece que los que no lo vivieron creen que esto que nosotros les contamos es mentira o es ciencia ficción. Claro. Bueno, para acotar algo, lo que venías, para redondear lo que venías diciendo, Luis Labraña habla de una guerra popular y prolongada. Bueno, la guerra popular y prolongada la estamos viviendo aún hoy, porque vos no creés que los juicios a las fuerzas de seguridad, y yo se lo pregunté muy claramente a Reato. ¿Por qué? Porque me basé en lo que me dijo Héctor Leis antes de morir, que también era un montonero que hizo una autocrítica. Él dijo Leis, ¿qué es peor? ¿Atacar a la República o defenderla? Yo te hago esta pregunta a vos. Reato me la hizo a mí, pero yo se la tendría que haber hecho a Reato también. Directamente. ¿Qué es peor? ¿Atacar la República o defenderla? Independientemente de los errores cometidos, porque vos sabés muy bien, Fabián, que yo condeno la metodología empleada, pero esta metodología no fue inventada por el ejército argentino ni las Fuerzas Armadas. Esto fue propuesto por las Fuerzas Armadas y aceptado por un gobierno constitucional que era Isabel Martínez de Perón, que fue el mismo que impulsó el operativo Independencia en Tucumán, y hoy se están juzgando estas causas. Claro, son los mismos que, bueno, ahora están haciendo el procedimiento como si fueran los juicios populares del Che Guevara. Pero exactamente, acabamos de ver que en Santiago los jueces son todos integrantes del ERP. Sí, te estás refiriendo a la jueza Noli, a Villalobos, y bueno, no integrante del ERP, pero... Exactamente. Entonces, cuando una justicia no es imparcial, no es justicia, es venganza. Y lo que estamos viviendo en la Argentina con prisiones preventivas que llevan 10 años, eso no es justicia, eso es simplemente venganza. Sin duda. Entonces, cuando hablamos de una guerra prolongada, y la estamos viendo en el tiempo, ¿no es cierto?
Sí, es difícil a veces darse cuenta porque la actividad no es mayúscula. ¿Qué opinás de estos últimos incidentes en Paraguay con el Ejército Popular Paraguayo y su actividad en Misiones también? Yo creo que son muy preocupantes porque se habla de la conexión del EPP con la FARC. La FARC, no sé qué va a terminar pasando en Colombia, o no, este tema de la pacificación que han llevado adelante. Me extraña que se haya hecho en Cuba, ¿no es cierto? Y no en Colombia. Pero yo la verdad estoy muy preocupado con este atentado, porque además es que lo hicieron ahora, ya vienen atentando hace varios años en Paraguay y aparentemente tiene ramificaciones con la Argentina. Yo estaría más que preocupado si fuera gobierno, porque además hay un tema. Si hoy atacaran de nuevo, ¿quiénes tendrían que salir a defender este ataque? Es la primera pregunta que yo te hago. Sí. La segunda parte de la pregunta, discúlpame que me entromezca, es ¿qué piensa ese soldado que va a tener que llevar a cabo la acción y no estará en su cabeza dentro de 20 años voy a estar preso? Bueno, esa es la pregunta que yo le hice a Reato. O sea, ¿qué quería que hicieran? Claro. Es decir, que no defendieran, que dijeran, no, yo no voy a defender a mi patria. Esa es la pregunta que los argentinos nos debemos, independientemente de los errores, y hay un reconocimiento a los errores. Sí, hay situaciones condenables, no podemos ser hipócritas y no decir que no sucedió nada en la Argentina. Claro, pero supongamos que mañana llaman a los generales de la nación y le dicen hay que combatir el terrorismo. Entonces los generales, ¿qué van a hacer? Van a tener que decir o a los subtenientes como están juzgando en este momento. ¿Qué garantía tiene un país que pidió a sus Fuerzas Armadas aniquilar al terrorismo y después de 30 años le dio vuelta a la cara y los juzgó y los condenó? Somos un país muy extraño, es un país que se solidariza con Francia, se solidariza con Paraguay en sus atentados terroristas, pero homenajea a los terroristas domésticos. Es un país muy extraño, pero más que un país, yo te diría hay gente muy extraña en este país, donde tienen una doble moral, porque vos hablas con determinadas personas y te dan la razón, pero después públicamente dicen todo lo contrario. Arturo, te agradezco muchísimo otra vez tus palabras, te saqué muchísimo tiempo del poco que disponés y espero poder hablar contigo la próxima semana. Cuando vos lo gustes, estoy a disposición. Gracias por todo. Inclusive si hicieran preguntas, de aclararlas y responderlas. Lying in my bed, I hear the clock tick. I think of you, caught up in circles. Confusion is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Suitcases of memories, time after. Sometimes you picture me, I walking too far ahead. You're calling to me, I can't hear what you have said. Then you said, go slow, I fall behind.
the second can unwind. If you're lost, you can look and you will find me time after time. If you fall, I will catch you, I will be waiting time after time. Ooh. After my picture fades and darkness has turned to gray, watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me time after time. If you fall, I will catch you, I will be waiting time after time. Oh, someday. Then you said, go slow, I fall behind. The second